Muy bien, hermanos, así como estamos puestos sobre nuestros pies, vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, con nuestra mano derecha y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor. Tomamos nuestra Biblia, decimos: esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está... Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra confiadamente, Señor, en que tú estás guiando nuestras vidas y nuestro corazón. Te pedimos que el Santo Espíritu de Dios reine en este día, Señor, y que podamos entender tu palabra, que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra y podamos llevar a todas las personas, Señor, este mensaje de fe, de amor, de esperanza, Señor, y que podamos cumplir asimismo con tu propósito. Gracias por todo ello, Señor. Te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón. En el nombre de Jesús decimos... Amén. Siéntense, hermanos, por favor, y que Dios les bendiga. El día de hoy, hermanos, quiero compartirles un mensaje que Dios puso en mi corazón, porque estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos y estamos viviendo tiempos difíciles y la iglesia tiene que tener convicciones firmes en cuanto a las cosas que no le agradan a Dios. Por eso el mensaje de hoy se llama cuidado con caer. Cuidado con caer. Es una advertencia que Dios nos dice en su palabra, en la carta de Corintios, ¿verdad? De Corintio, Dios nos dice en su palabra que hay una advertencia muy clara para usted y para mí, para ti y para mí. Hay una advertencia que una vez que tú has conocido a Dios, una vez que tú has conocido de Cristo, una vez que le has permitido a Él entrar en tu corazón, una vez que tú has decidido seguir a este Señor llamado Jesucristo, que Él dio su vida por todos nosotros en una cruz, y no estamos hablando de una religión, estamos hablando del Evangelio, de la palabra de Dios. Una vez que nosotros hemos decidido seguir a Jesucristo, entonces Él nos dice: cuidado, hay una advertencia muy grande que tú debes de saber, cuidado. Y hay unas lecciones que tú tienes que saber de un pueblo que vivió en el desierto. ¿Y el pueblo que vivió en el desierto fue quién? El pueblo de Israel, los judíos, ¿sí? El cristianismo tiene su espejo, o el cristianismo tiene su antecedente, o el cristianismo tiene su referencia, con el pueblo de Israel. Pablo en muchas ocasiones nos da una serie de lecciones que debemos de tomar en cuenta del pueblo de Israel. Cómo es que Israel, ¿verdad? Cometió algunas cosas que la iglesia también hemos cometido. Cómo es que Israel, ¿verdad? Ha cometido alguna serie de situaciones, las cuales también la iglesia sigue repitiendo el día de hoy, y que el apóstol Pablo nos dice: ¡hey! Cuidado, ustedes deben de tener una grande alerta en sus vidas, cuidado con no caer. Vean lo que dice el versículo 13, por favor, de Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Voy a pedir por favor que me ayuden aquí con la computadora, porque no funcionó el apuntador que yo traigo, pero que me ayude por favor con dándole ahí. Aquí está. Bueno, este es el estudio que vamos a ver el día de hoy. Adelante. Muy bien, otro. Hay un versículo que dice, hermanos, versículo 13 tienen ahí ustedes, ¿verdad? Pero creo que si es el 13, nada más que yo me equivoqué ahí con que era el 12. Dice el versículo 13, ayúdame a leerlo, dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Ese es el mensaje del día de hoy. Tengan cuidado de no caer, si ustedes piensan que están firmes. Hace unos años atrás, una mujer en una congregación donde yo era pastor compartió lo siguiente. Dice que después de muchos años de estar en la iglesia y tener una estabilidad espiritual en la iglesia, tuvo una oportunidad de trabajo que la llevó a una ciudad nueva. O sea, la llevó a otra ciudad y salió de la ciudad donde ella había nacido. Ella se fue sola y se fue lejos, inclusive de su iglesia. Al principio todo parecía bien, me dijo, pero poco a poco empezó a descuidar la oración, me dijo. Después empecé a descuidar la lectura de la Biblia. Ya no leía la palabra de Dios, ya no leía yo la Biblia.
Y después perdí mi conexión con la iglesia y no asistí a ninguna otra iglesia localmente allí en esta nueva ciudad. Aún sintiéndose fuerte, cayó en una relación tóxica, pudiéramos decirlo así, porque es la palabra de moda, ¿verdad?, que hoy se usa, pero cayó en una relación que pues no le trajo cosas buenas, que casi destruye su fe, dice ella. Casi destruye mi fe esta relación. Y para no hacer el cuento tan largo, hoy está restaurada, pero no olvida una palabra que ella le resonaba mucho en su mente, que era la autosuficiencia, porque la autosuficiencia me negó. Me cegó. Y ella dice, pues yo pensé que yo podía tener una relación con Dios sola en mi casa. Yo pensé que podía yo mantenerme días sin oración. Yo pensé que podía mantenerme días sin ir a la iglesia. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado, que dice, de no caer. Es decir, el que está firme no cae. ¿Quién es el que cae? El que piensa que está firme. El que piensa, ¿no? El que dice, no, yo no voy a caer. No, yo puedo andar en medio de lobos y no me van a hacer nada. Yo puedo andar en medio de de personas que, no sé, ¿verdad?, que son de muchísima mala influencia y no caer absolutamente en nada de eso. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El que está firme no cae, pero el que piensa, ¿no? Y entonces esa es una realidad. Yo no sé si ustedes, les voy a hacer una pregunta, querida iglesia y amigos y hermanos, si alguna vez te has sentido firme en tu caminar con Dios. Yo estoy firme, yo voy en la fe, estoy creciendo, estoy leyendo la palabra de Dios, confío en mi espiritualidad, pero solamente tropiezo inesperadamente al día siguiente o a los días y me pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Si yo iba bien en la iglesia, yo iba, caminando, yo iba asistiendo, yo iba orando, veía que Dios abría puertas, etcétera. Bien, el apóstol Pablo escribe esta carta la escribe el apóstol Pablo a una iglesia. No le escribe a la gente de afuera, porque ahorita vamos a ver que Pablo usa la idolatría, que es la adoración a otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Esa es idolatría, la adoración a otro Dios. Usa la idolatría para ilustrarnos a nosotros que no debemos de caer y que tengamos cuidado para no ir sobre falsos dioses. Pero dice que Pablo tiene tres características que hacen que esta iglesia se vaya hacia el pensamiento de que está firme, pero cayó. Pablo les dice a esta iglesia que luchen en contra del orgullo espiritual. Era una iglesia que había crecido tanto que decía, nosotros somos la iglesia única y verdadera, somos la iglesia más grande, somos la iglesia, más numerosa, somos la iglesia más bonita, somos la iglesia que tenemos más varones, más jóvenes, más mujeres, etcétera. Entonces dice Pablo, oigan, cuidado que ustedes no caigan en el pecado del orgullo espiritual, porque no es así el evangelio. El evangelio no se define de esa manera. Segundo, con el mal uso de su libertad cristiana. Porque ya soy cristiano, yo puedo andar en todas partes. Soy cristiano, puedo andar en los bailes. Soy cristiano, puedo andar entre borrachos. Soy cristiano, puedo andar entre personas, que roban, que insultan, que hacen fraudes, etcétera. Soy cristiano, puedo ir a donde sea. De hecho, ahorita vamos a ver un ejemplo que Pablo dice ahí acerca de la comida sacrificado a ¿quiénes? A los ídolos, por ejemplo, ¿verdad? Pablo habla acerca de eso, que dice, no hay ningún problema, decía la iglesia, yo puedo comer todo sacrificado a los ídolos, nada más oro por ello y ya se le quita lo maldito. Y Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo otra cosa completamente diferente. Y Pablo lo deja muy en claro, que ahorita lo vamos a ver. El mal uso de su libertad cristiana. Y tercero, la iglesia, los hermanos de la iglesia caían en tentación constante de mezclarse con las prácticas del mundo. Entonces en 1 Corintios 10 él levanta una señal de advertencia basada en la historia de Israel. Él dice, vean cómo Israel también cayó en estos pecados y ustedes están cayendo en los mismos pecados. Entonces ustedes deben de ser personas cuidadosas. El pueblo de Israel, le dice Pablo a ellos, fueron privilegiados, pero muchos perecieron en el desierto. Y la palabra de Dios nos dice que muchas personas perecerán en el camino de la fe porque se apartaron de la verdadera doctrina de Cristo. Bien, sin más introducción, hoy aprenderemos 5 verdades que inician con la letra P
Ustedes la tienen ahí en sus hojitas, ahí en las hojitas, ahí está. Con la letra P empieza cada uno, que nos ayudan a examinar nuestro corazón y caminar con fidelidad. Bien, Pablo escribe esta carta a Corinto con una comunidad diversa, influyente, pero tenía una característica muy importante. Pablo les dijo a ellos: ustedes son niños en Cristo. ¿Qué significa que eran niños en Cristo? ¿Que eran qué? Eran una palabrita que a muchos no les gusta que se les diga. ¿Eran maduros o inmaduros? Eran inmaduros, a muchos no les gusta esa palabrita. Tengo 7 años batallando con esa palabrita, ¿verdad? Aquí en San Miguel de Allende, porque a muchos no les gustó esa palabrita una vez que vine aquí a predicarles a ustedes aquí en esta iglesia. Entonces salieron echando chispas: pero ¿cómo nos dice que somos inmaduros? No se los dije yo, se los dice Pablo. Pablo dice: ustedes son todavía niños en Cristo Jesús, debiendo de ser ya, ¿qué cosa? Maestros, debiendo de ser ustedes ya, ¿verdad? Personas que ya deben de estar practicando la fe en Cristo Jesús. Ustedes vienen a ser como niños en Cristo. Necesitan todavía la leche, ¿qué? Espiritual. Necesitan la leche todavía, que se les acerque la leche. Oye, vas a venir. Oye, ¿cómo se llama? Ya leíste tu Biblia. Oye, ya oraste. Esos son los niños. Los niños son los que andan detrás de él. Ya comiste, ya te lavaste los dientes, ya te cambiaste la ropa, ya hiciste esto, ya hiciste lo otro. Cuando tú sigues diciéndole a una persona que ahora es adulto, ya te lavaste los dientes, ya te bañaste, ya hiciste esto y todo lo demás, es que esa persona no es madura. Y Pablo le estaba diciendo eso. Pablo dice: ustedes son todavía niños en Cristo, porque todavía no son capaces de comer el alimento sólido espiritual. Ahora, este es el capítulo 10. Si ustedes en su casa leen el capítulo 8 y 9 en su casa, ¿sí?, se van a dar cuenta que habla sobre el uso de la libertad cristiana. Pablo dice: no usen esa libertad como libertinaje, no la usen. Dice: y ahora les muestra que la libertad sin disciplina o doctrina los va a llevar a un completo desastre. A ver, vamos a ver. En primer lugar, ustedes tienen ahí, hermanos, los privilegios del pueblo. Pablo dice en el versículo 1 al 4, Pablo dice que el pueblo de Israel tuvo unos privilegios, ¿sí? Vamos a leer qué dice del 1 al 4, ¿ok? Aquí lo tienen ustedes en sus pantallas y vamos a leerlo. Dice: hermanos, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Hasta ahí vamos a dejarle hasta ahí. Eso era un grande privilegio. Ni un pueblo, ninguna otra nación tuvo el privilegio de que Dios abriera el mar y pasaran por lo seco. Ningún otro pueblo tuvo el privilegio de que tuvieran una nube en el desierto que les diera una grande sombra para que no fueran quemados en sus pieles, ni les salieran úlceras, que hoy sería cáncer, que les saliera este tipo de enfermedades. Y dice la Biblia que no hubo ninguna persona del pueblo de Israel que murió a causa de la insolación. Murieron de otra cosa, pero no de la insolación, porque Dios les protegía en el día con una nube, y en la noche tenía una columna de fuego que, aparte que les daba luz en la noche, les daba calor, y entonces les protegía también inclusive de los animales que estaban alrededor. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo número 3: todos comieron del mismo alimento espiritual, del maná, y todos bebieron de la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Que el pueblo de Israel, cuando conoció a Dios, tuvo privilegios. Cuando tú conoces a Cristo, Dios te da privilegios. Jesús te da privilegios. Tú le dices: quiero cambiar, quiero arrepentirme, estoy aquí listo para obedecerte. Y Él dice: va, órale, va, porque veo tu fe, porque viniste a mí con una grande carga, órale, va. Y entonces Dios, ¿verdad?, suelta sus bendiciones. En estos primeros versículos, Pablo les recuerda a los corintios que, al igual que los israelitas en el desierto, ellos han sido testigos de la presencia y la provisión sobrenatural de Dios. ¿Cuántos de aquí han sido testigos de la presencia y la provisión sobrenatural de Dios en sus vidas? ¿Cuántos pueden decir amén, amén? Somos privilegiados, gracias. Somos privilegiados. O sea, nos dicen que tenemos una enfermedad y luego oramos a Dios, y Dios
cura nuestras enfermedades, sana nuestras dolencias, y Dios, ¿verdad?, nos abre puertas, la cual no tiene ninguna otra persona de fuera en el mundo el privilegio de orar a un Dios que es médico y que es sanador, y que Él tiene la última palabra en todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, ese es un privilegio muy grande, y Pablo dice: no te olvides de esos privilegios. Los israelitas tuvieron la nube de la presencia de Dios para guiarlos. O sea, ellos iban caminando y la nube se movía, y ellos iban detrás de la nube, y la nube les daba toda la sombra posible y les mandaba el maná del cielo para que ellos pudieran comer todos los días, ¿verdad? Y había agua en abundancia. El mar rojo, dice la Biblia, para su liberación, el maná como sustento diaria, el agua de la roca para su supervivencia, dice la Escritura, y todo lo hicieron bajo la figura de Cristo que los acompañaba. Era Cristo la roca, dice, era Cristo ese sustento que en sus vidas va a hacer prosperar todo lo que ustedes emprendan. A la mujer samaritana le dijo: mujer, si alguien tomara de esta agua que yo les voy a dar, nunca más volverá a tener sed. La mujer no entendió y dijo: pues Señor, dame de esa agua para yo poderla tomar, toda el agua que yo necesite, para yo no venir aquí a este pozo y sacarlo, cargarlo y llevarlo hasta allá, hasta Samaria, porque estoy cansada todos los días de venir 3, 4, 5 veces al día. Jesús le dijo: no me entendiste lo que estoy diciendo. El agua no es agua física, el agua es un agua espiritual, que tu vida va a estar saciada de todas las necesidades que tú tienes, y yo diseñé esa agua espiritual, que es Cristo la roca, dice la Biblia, para que tus necesidades sean completamente resueltas. Ese es el agua que yo te ofrezco, dice. Entonces, en resumidas cuentas, estaban bajo la nube, la presencia divina los guiaba. Cruzaron el mar rojo, experimentaron la liberación milagrosa, comieron del maná, alimento celestial, bebieron del agua de la roca, era la provisión sobrenatural. Y esa roca era ¿quién, hermanos? Cristo, porque ya estaba con ellos. Al igual que los israelitas, nosotros como iglesia y como creyentes hemos recibido innumerables bendiciones. Si yo ahorita les diera oportunidad a ustedes, a cada uno de ustedes, que me contara 1 o 2 bendiciones que han recibido al momento de conocer a Cristo, al Señor en sus corazones, hasta el día de hoy, van a ser innumerables. De hecho, la Biblia misma dice un versículo, la Biblia dice que Jesús hizo muchas otras cosas, las cuales no cabrían en este libro, no pudieran escribirse en este libro, y no hubiera libro sobre el mundo que ¿cómo se llama?, que pudiese escribir a alguien de todas las cosas, las maravillas, las bendiciones que Jesucristo hizo aquí en esta tierra. Entonces, nosotros tenemos bendiciones muy grandes: la salvación en Cristo, una guía que es el Espíritu Santo, la comunidad de una iglesia como esta, y las Sagradas Escrituras, que es nuestra guía de regla de fe y práctica. Pero el hecho de tener todos estos privilegios, dice Pablo, no garantiza que no podamos caer si no estamos atentos y firmes en nuestra vida espiritual. ¿Qué pasa con nosotros? A veces le bajamos la intensidad de la fe, a veces le bajamos nosotros la búsqueda de Dios, a veces bajamos la lectura de la palabra de Dios, orar con fe todos los días, etcétera. Y entonces entre nosotros le bajemos a eso, las bendiciones también van a bajar, y las bendiciones también no van a descender. Entonces, eso no garantiza que no podamos caer. Es fácil caer en la autosuficiencia. Pues la vez pasada le pedí dinero a mi comadre, y mi comadre me resolvió todo, entonces le voy a pedir dinero a mi comadre. En vez de pedirle a Dios, le voy a pedir dinero a mi comadre. Estuve enfermo, pues el doctor aquel me dio unas muy buenas medicinas, y mira, me alivié. Entonces, en vez de orar a Dios, pues voy con el doctor para que el doctor me dé las mismas medicinas. Tengo necesidad de esto, pues voy con esta otra persona. Entonces, la autosuficiencia viene a nosotros como la iglesia de Corinto, pensando que tenemos suficiente por nuestra relación pasada con Dios, y la gracia de Dios debe ser siempre nuestro fundamento y no nuestra confianza en las bendiciones pasadas en Cristo Jesús. Dice la Biblia, solamente, hermanos, 2 versículos para hacerles ustedes una referencia. Efesios 1:3, no lo tienen ustedes ahí, pero Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestra bendición es una bendición espiritual, pero también es una bendición, hermanos, que Dios nos derrama por medio de Cristo Jesús. Y Hebreos 3:12 dice, hermanos: tengan cuidado, hermanos, para que ninguno de ustedes tenga un corazón malo e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. A veces conocemos de Dios, sabemos de Dios, venimos a la iglesia,
Pero el corazón se vuelve malo, dice la Biblia. Nuestro corazón se vuelve malo, autosuficiente, y nos hace apartarnos entonces del Dios vivo. ¿Cómo concluye esta primera parte? No basta con tener acceso a la gracia. Podemos estar rodeados de bendiciones espirituales. Nuestra familia puede ser espiritual. Mi hijo puede decir, bueno, como mi papá es cristiano, es más, es pastor, yo creo que las bendiciones van a llegar más rápido que si no fuera pastor. Y no, las bendiciones no son así. Cada uno tiene su propia relación. ¿Con quién? Con Dios. Claro que hay bendiciones familiares, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de mi relación personal con Cristo Jesús. La pregunta es, ¿has sido tú un receptor pasivo de las bendiciones de Dios? Es decir, que no estás activo, que no haces nada para que Dios te pueda bendecir. Bueno, vamos al punto número 2, por favor. Vamos ahí más adelantito. Estos son temas que ya vimos. Número 2, pecados que los perjudicaron. Ahora vamos a ver no solamente los privilegios que tuvo el pueblo de Israel, sino qué pecados le perjudicaron a Israel, al pueblo de los judíos, que se apartaron de Dios. Y son los pecados que posiblemente nosotros también estemos practicando. Vamos a ver cuáles son. Ayúdame a leer versículos 5 al 10. Dice, sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros. ¿Se fijan? Como una advertencia para nosotros. Ahora sí dice, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Ahí está el primer pecado. Codiciar lo malo. ¿Sí? A veces decimos nosotros, oye, ¿por qué aquel tiene y yo no? Oye, ¿por qué aquel es prosperado y yo no? Oye, ¿por qué aquel le aumentaron el sueldo y a mí no? ¿Por qué aquel, ya compró carro y yo no? ¿Por qué aquel tiene casa y yo no? Entonces, el problema es la codicia. Codiciaron algunos de ellos. Luego dice el versículo 7, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. 2, fíjense, los ídolos, Oye, pues yo creo que a lo mejor sí es cierto eso de San fulano de tal, o de Santa fulana de tal. Yo creo que a lo mejor sí es cierto. Y Pablo está diciendo eso. Pablo está diciendo, no cambies a Dios por otros dioses. Ese es el Dios verdadero que has conocido ya, y Dios te va a bendecir. Y lo dice, como dicen las escrituras, ayúdenme, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Siguiente. Luego dice el versículo 8, dice, y no debemos cometer inmoralidad sexual, tercer pecado, como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren, 5, como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. A ver, vamos a ver, siguiente por favor. Vamos a ver entonces los 5 pecados que cayó el pueblo de Israel. A pesar de los privilegios, los israelitas cayeron en varios pecados graves que trajeron consecuencias devastadoras. Ahí dice, la codicia, ¿cuál otra? La idolatría, la inmoralidad, la murmuración, ¿verdad? Etcétera. Son cosas, ¿verdad? Y ahí me faltó el otro, que es tentar a Dios, ¿verdad? Porque ellos trataron de tentar a Dios diciendo, por eso, de hecho hay un versículo un mandamiento, que Cristo dijo, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Cuando Jesús se enfrentó a Satanás en el desierto, y entonces vino a tentarle y le dice, acuérdate que dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, a pesar de los privilegios, dice el versículo que leímos al versículo 5, Dios no se agradó de la mayoría de ellos porque cometieron 5 cosas, al menos 5 cosas que Dios no pasó por alto. La codicia, la idolatría, la inmoralidad sexual, tentar a Dios y la murmuración. Cada uno de estos pecados muestra una falta de gratitud hacia la provisión de Dios y un corazón que se aleja de Él cuando caemos en estos pecados. Entonces, de manera similar en nuestro tiempo podemos ver cómo es que pequeños compromisos con el pecado, no me va a afectar, hombre, un poquito de codicia, un poquito de murmuración, hombre, acabo que no me va a afectar absolutamente nada. Si tú tienes un pequeño compromiso con estos pecados, pueden llevarnos a grandes caídas, como lo hizo el pueblo de Israel y como también estaba cayendo la iglesia de Corintios. La codicia en nuestro tiempo se refleja en la obsesión con las riquezas materiales y el egoísmo. La obsesión. La Biblia dice que no hay ningún problema con el dinero. El problema es el amor al dinero. Dice a las personas de este mundo, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los
males. El dinero no es la raíz de todos los males. Es el amor al dinero. Ustedes saben historias, yo también puedo contar historias, que la gente, hace fraude, que la gente hace infidelidades, que la gente mata, asesina, que la gente hace un montón de cosas por el tema del dinero. Y hay un montón de historias que ustedes y yo podemos tomar mano acerca de ello. El amor al dinero y el egoísmo. Luego dice la idolatría. La idolatría puede tomar la forma de la adoración de nuestra carrera, los placeres mundanos, incluso, ¿verdad?, las cosas que parecen buenas para nosotros, pero que son malas. Como dice la Biblia en Efesios, hermanos, capítulo 4, dice: absteneos de toda especie de ¿qué? De mal. Absteneos de toda especie de mal. O sea, no solamente el mal. O sea, si ustedes y yo les pregunto directamente: a ver, hermanos, ¿ustedes creen que es malo robar? Y ustedes van a decir todos al unísono: sí, es pecado y es malo robar, y jamás haríamos eso. Bueno, muy bien. Pero por ejemplo, voy a decir un ejemplo muy infantil, ¿verdad? Quedarnos con el dinero de las tortillas de la mamá, por ejemplo, ¿verdad? A muchos no les parece tan malo. Entonces es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Que muchos de nosotros a veces no nos parecen tan malas las cosas. El que roba por necesidad, el que roba, ¿verdad?, porque tiene derecho, porque toda la vida, ¿verdad?, me negaron este sueldo, porque toda la vida. He escuchado historias de personas que dicen: pues no tengo dinero para liquidarte, por ejemplo. Y entonces la gente dice: bueno, pues entonces me llevo la computadora del trabajo, o me llevo, ¿verdad?, el carro del trabajo, o me llevo, ¿verdad?, las puertas de la empresa, o me llevo los vidrios tan bonitos que están aquí bien talladitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy en mi derecho de todo el tiempo que no me dieron dinero y un sueldo digno, estoy en derecho de llevármelo. Ustedes los han visto en la televisión, los trailers que chocan y se desvían y todo lo demás. ¿Qué es lo primero que vemos en las imágenes? La rapiña, exactamente, es lo primero que vemos, la rapiña. La gente que va y inclusive estaba viendo el día de ayer un tráiler que, creo que por allá por Tamaulipas, un tráiler que se desbordó en un canal, así muy por allá, muy hondo, por allá, y la gente bajando en cuerdas. Dije yo: pues van a rescatar al chofer, dije yo, ¿no? Van a rescatar al chofer, dije, ¿no? Y al ¿cómo se llama? Y al copiloto que venía ahí. Qué bueno que van a rescatar al chofer. No, hombre, agarraron las cuerdas y agarraron las bolsas de lo que traía la caja del tráiler y las cuerdas y las subían por allá. Pues la rapiña, pues, ¿no? Entonces pues, la gente justifica esas acciones, las justifica, y hablábamos del principio de no robar. No, robar es malo. Que te cachen es lo perjudicial, ¿no? Por eso es que la Biblia habla acerca de estas pequeños placeres o pequeñas cosas que nosotros lo damos por bueno. La inmoralidad sexual, dice ahí también, otro pecado, sigue siendo una trampa moderna que destruye la pureza en las relaciones del matrimonio. La impureza sexual, ¿no? La inmoralidad es un pecado tan viejo que el pueblo de Israel lo batalló, lo sufrió, lo practicó, y también el pueblo de la iglesia en Corinto, y también las iglesias hoy en día. Es increíble cómo inclusive cristianos, ¿verdad?, hoy en día están atados a la pornografía y a la inmoralidad sexual. Organizamos un congreso nosotros una vez en los años 90, fíjense cuando le estoy hablando, sí, hace muchos años. En los años 90 organizamos nosotros un evento en un hotel muy grande, recuerdo yo, y no voy a decir nombre ni nada porque estoy grabando aquí y se va a ir para internet, y no vaya a ser que alguien por allá lo sepa lo que estoy hablando. Pero en esos tiempos, ustedes recordarán, los que pasamos más de 40, ¿verdad?, los que pasamos más de 40, ustedes recordarán que para tener servicio del cable en tu habitación tenías que hacer ¿qué cosa? En un hotel, tenías que hablar por teléfono a la recepción. Oiga, quiero el cable, quiero ver el cable, Cablevisión, quiero ver, ¿verdad?, el Megacable, quiero verlo en mi televisión. Y para ver canales pornográficos también tenías que hablar a la recepción para poder tener pornografía ahí en la televisión. Pues nos dimos cuenta, hermano, nosotros rentamos todo el hotel para un evento, un congreso cristiano, fíjese lo que le voy a decir. Cuando fuimos a pagar, porque yo fui uno de esos que fuimos a pagar, ¿verdad?, me dijo: oiga, pero también hay una cuenta aparte que yo quiero que ustedes tomen en cuenta. A ver, fuimos allá a ver la cuenta. Era un cuentón de varias habitaciones que habían pedido no solamente el servicio de cable, pero habían pedido el servicio de pornografía, de canales de pornografía, en un evento que era completamente cristiano. Entonces dice uno: ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que vayamos a un evento cristiano, líderes, pastores, gente de la iglesia, y que entonces estén pidiendo esas cosas? Ahorita pues ya uno trae aquí en el teléfono, ya trae uno aquí
el acceso a internet y el acceso a todos esos sitios con un solo clic. Pero fíjense, para que vean nada más el ejemplo que les estoy poniendo, la inmoralidad sexual. Tentaciones, a veces tentamos a Dios, dice también, cuando cuestionamos su fidelidad o nos quejamos de su providencia. Decimos, pues no que me ibas a bendecir, pues no que me ibas a prosperar, pues no que ibas, a proveer todo lo que yo necesitaba, no que ibas a estar conmigo todo el tiempo. Eso es tentar a Dios, en la fidelidad de Él hacia nosotros, o en las quejas de su provisión hacia nosotros. No tentarás al Señor tu Dios, dice la Biblia, no lo tentarás. Y Jesucristo estaba citando un mandamiento directo de la ley. Y la murmuración, dice ahí lo último, es aún común en las iglesias, descalificando lo que Dios está haciendo en medio de nosotros y descalificando a los cristianos también y a la gente que asiste a las iglesias. Cada pecado tuvo sus consecuencias, ¿sí? Si ustedes ven estos pecados en el Antiguo Testamento, en Israel, si ustedes ven todo esto en el Éxodo, ¿cómo Dios pagó estos pecados de Israel? ¿Qué mandó Dios del cielo? Plagas, mandó muerte y mandó destrucción. Entonces, eso es la consecuencia de lo que estamos viendo también el día de hoy. Entonces, Pablo dice en esta carta, dice Pablo en Corintios, un poco de levadura, ¿qué dice? Leuda toda la masa. Un poco de levadura. Salomón en Eclesiastés dice que las pequeñas zorras traen grandes consecuencias en nuestro huerto o en nuestro viñedo, ¿sí? Las pequeñas zorras. Entonces, luego dice también Salomón en Eclesiastés que las moscas muertas hacen heder o hacen oler mal el perfume del perfumista. O sea, un perfume muy caro, muy bonito, lo que ustedes quieran, pero está lleno de moscas y está perjudido con las moscas, hacen oler feo el perfume tan hermoso de un perfumista. Entonces, estas pequeñas cosas son las que nos están llevando a grandes calamidades. Pablo no dice, ustedes no son tan inmorales como para descararse, dice Pablo. No, ustedes no son tan descarados. Pero dice, pero para allá van. Entonces, no tengan ustedes esta misma actitud. Cierro esta segunda parte con esta ilustración. En el templo de Jerusalén, en la puerta llamada La Hermosa, había un hombre ahí que estaba pidiendo limosna. ¿Se acuerdan de esa historia? Era un hombre que estaba ¿qué? Paralítico, estaba cojo, exactamente, estaba lisiado, ¿verdad? Él estaba la mitad de su cuerpo estaba paralizado, él estaba cojo y no tenía, ¿verdad?, movilidad. Pero este hombre, dice la historia de la Biblia, ustedes lo pueden corroborar ahí en el libro de los Hechos, dice la historia que este hombre venía y lo ponían en la puerta para que pidiera limosna de los que entraban, los que salían. Y aún le decían los de la iglesia, pásale. Y él decía, no, aquí me voy a quedar en la puerta. Saben, muchos de nosotros, disculpen la comparación, hacemos como el cojo de la puerta de La Hermosa del templo de Jerusalén. Estamos nada más en la puerta, sabemos todo lo que pasa dentro, nos enteramos de todo lo que pasa dentro de la iglesia, cantamos, adoramos, leemos la Biblia, participamos y todo lo demás, pero estamos en la puerta. Y también sabemos todo lo que pasa allá afuera en el mundo, participamos en las fiestas, en los bailes, en las celebraciones, etcétera, y todo lo demás. Y estamos en medio, hay mucha gente que está en medio entre lo mundano y entre lo cristiano. Y estamos en medio. Y la palabra de Dios dice que no se puede, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, que no podemos nosotros beber del agua de Dios y del agua de los demonios. No podemos tener esas dos características en nuestra vida. Vamos a ver el punto número 3, por favor, hermanos. Adelante, punto número 3, dice, el propósito de las advertencias. ¿Para qué Pablo nos advierte? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Bueno, vamos a ver versículos 11 y 12. Ayúdame a leer. Dice, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, ¿se fijan? Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Quiénes vivimos en el fin de los tiempos? Nosotros. Entonces, ¿están escritas para quién? Para nosotros. Ese es el propósito. ¿Por qué? ¿Por qué la recuerda, pastor? ¿Por qué no la dice, pastor? Versículo 12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Pablo deja claro que las historias del Antiguo Testamento no son relatos antiguos. Qué bonitas historias. El mar se abrió.
Las plagas. El pueblo de Israel no sufrió. Ok. Pero no son bonitas historias. Dice que son advertencias, ¿para quiénes? Para nosotros. Él dice que las caídas de los israelitas fueron escritas para nuestra advertencia. Entonces no debemos de pensar que estamos inmunes a caer si confiamos en nuestra propia prudencia o fortaleza espiritual. No podemos hacer eso. La arrogancia de sentirse firme puede ser nuestra mayor perdición. Por eso dice: el que cree estar firme, tenga cuidado, ¿qué dice? De no caer. ¿Ok? Entonces la advertencia es una expresión del amor de Dios. Él quiere protegernos, no quiere asustarnos, pero Él quiere protegernos para que tengamos nosotros una vida consagrada, una vida dedicada y una vida, por supuesto, ¿verdad?, firme en Cristo Jesús, que es así como nos quiere ver el Señor. ¿Ok? Es como las señales del tráfico, ¿verdad? Las señales que están ahí afuera, de los semáforos y todas las señales. Si ignoras una señal de alto, el problema no es la señal, es que no la vi, es que la pusieron apenas ayer, o es que pues estaba agachada la señal, o no la vi la señal. No, vamos a sufrir las consecuencias de no hacer un alto y no tener prudencia con manejar nuestra vida. Vamos al número 4, por favor. Ese es el propósito. Vamos al punto número 4. El punto número 4 es la promesa en la prueba. Ahora, nosotros vamos a tener pruebas, dice la Biblia. El ciclo de todo cristiano son que vamos a tener pruebas en el mundo. Dice la Biblia que tú vas a tener tentaciones, muy grandes tentaciones. Y nada de eso te tiene que hacer caer en darle la espalda a Dios e irte al lado contrario del mundo o de Satanás. Nada de eso. Por el contrario, dice que hay una promesa en la prueba. Ya vimos cuál es el propósito de estas cosas: advertirte. Ahora, ya que estás advertido, déjame decirte que vas a caer en tentaciones. Y Pablo lo dice, vea lo que dice el versículo 3, ayúdame, dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. O sea, muchas veces pensamos: no, es que yo de veras, mira, de veritas, o sea, esa fue tan grande la tentación que yo creo que no hay nadie en el mundo que haya pasado por la tentación que yo estoy pasando. No es cierto. Dice la Biblia que otros también la han sufrido, tanto en el pasado como en el presente actual, y la van a sufrir todavía en el futuro. Sigue diciendo: y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. ¿Te fijas? O sea, la tentación no va a ser mayor de lo que tú puedes soportar. El problema es que nosotros nos sometemos, nos vencemos antes de tiempo. Entonces la Biblia dice: soporta la tentación y huye de ella. Huye de ella. Por muchos años yo acuñé una frase, ¿no?, en una red social que ya no tengo ahí. Pero por muchos años yo le puse ahí en la descripción de la red social: hombre huyendo, porque dice la Biblia: huye de las tentaciones. Entonces yo soy un hombre huyendo. ¿Huyendo de qué? De las tentaciones. De las tentaciones con otras mujeres, de las tentaciones al dinero, de las tentaciones a la autoridad, al poder, de las tentaciones de muchas cosas. Soy un hombre constantemente huyendo. Yo huyo de las tentaciones. No me quedo ahí. La Biblia no dice, ¿cómo se llama? Quédate en las tentaciones y soporta las tentaciones. No dice la Biblia eso. Porque las tentaciones es como cuidado con el perro. ¿Sí? La advertencia de cuidado con el perro. El que platica con una tentación se hace presa de ella. Así. El que platica con una tentación: no, es que yo soy muy fuerte. No, es que a mí no me va a vencer. No, mi pata de palo no es esa. No. Las tentaciones están diseñadas para hacerte caer. Punto. No hay manera. No hay manera de hacerlo. Pero dice la Biblia que no hay tentación, que Dios es fiel. Acuérdate que no va a ser por ti, es por la fidelidad de Dios que vas a salir de la tentación. Y dice la Biblia: no permitirá que la tentación sea mayor de lo que tú puedas, ¿qué cosa? Soportar. Es que caí en la tentación, no pude soportar. No, sí puedes soportarlo, dice la Biblia. No hay tentación más grande que tú no puedas soportar. Y luego concluye, ayúdenme, dice: cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan, ¿qué cosa? Resistir. Cuando la gente está en adicciones, por ejemplo, ¿verdad?, o que está tomando, o que está haciendo un montón de cosas, hay una cosa muy sencilla que te piden y tú dices: poco eso es lo que me va a sacar de la tentación. ¿Sí? Cuando tú estás en la tentación, cuando estás ahí, ¿verdad?, platicando con ella, o cuando estás en medio de una crisis, de una situación, te dicen: piensa en otra cosa, o muévete a otro lugar, o haz otra cosa. Dices: porque eso es lo que... Y hazlo, y vas a ver cómo va a funcionar. Porque todo está en tu mente, y en la mente es donde Dios quiere que cambies primero
tu renovación espiritual. La mente, todo está en la mente. El poder de la mente es tremendísima. Y dice la Biblia eso, que Él te mostrará una salida para que puedas resistir, para que puedas huir, para que puedas entrar por esa puerta y salir. Entonces aquí Pablo nos dice que no hay tentación que no sea común. O sea, hay una tentación, todos la pasamos. Dios es fiel, no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Y siempre, dice Pablo, siempre hay una salida para las tentaciones. Pablo le recuerda a los corintios que aunque la tentación es real, o sea, no estamos hablando de cosas irreales, la tentación es real, la tentación es latente y es poderosa, no es insuperable. No, la tentación me venció y aquí estoy, vencido, derrotado, caído, aquí tengo 10 años en esta misma tentación. Pablo dice, no es cierto, porque Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de ¿dónde? De nuestras fuerzas, más allá de lo que podamos resistir. Además, siempre proveerá una salida para todos nosotros. Ahora déjame explicarte una cosa muy importante. Todos, y el que te habla también, enfrentamos tentaciones en nuestra vida cristiana. Todos. Las mismas tentaciones. ¿A poco usted también tiene las tentaciones de tomar, de fumar, de decir malas palabras y de robar y todo lo demás? Las mismas tentaciones. Todos tenemos las mismas tentaciones. Es más, te voy a decir un secreto. La Biblia dice que ser tentado no es malo. O sea, ser tentado no es malo. Lo malo es ¿qué? Caer en la tentación. O sea, lo malo es decir, ya estoy del lado de la tentación y caí en la tentación y cometí este pecado. Eso es lo malo. Pero tener tentaciones, andar las tentaciones alrededor de nosotros, no es en sí lo malo. Pero es el preámbulo o es la antesala o es ya un paso para que caigas en la tentación. Porque Dios nos da la promesa de que Dios es el que no nos dejará sin una vía de escape. O sea, Dios, y hay mucha gente que dice, es que Dios me pone esta tentación y me pone esta prueba. El Evangelio dice, cuando eres tentado no digas que eres tentado. ¿De parte de quién? De parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Él no te va a tentar, te voy a poner aquí en una, para que a ver si eres fuerte y no tomas cerveza. Aquí voy a ponerte en esta, a ver si eres fuerte y no te robas este dinero. Dios no va nunca a ponerte en una situación como esas. Entonces Dios no va a hacer eso, pero Él no nos dejará sin una vía de escape. Y es importante estar atentos a esa salida, porque a menudo puede ser un cambio de perspectiva, una oración o el apoyo de un hermano o una hermana en la fe. Dios no nos deja solos en nuestras vidas. Recuerdo un testimonio de un joven cristiano que una vez se acercó a mí llamado Luis, que me decía que él luchaba con adicciones secretas, me decía él. Y durante una de las etapas más oscuras de su vida, sintió que no podía resistir más. Entonces una noche, antes de caer en la tentación, ¿sí? Me cuenta él que recibió una llamada inesperada de un hermano de la iglesia en la fe, que simplemente sintió el impulso de orar por él esa noche, porque se acordó que en la reunión de oración él dijo, hermanos, oren por mí porque estoy pasando por una prueba muy difícil. No dijo qué, porque sentía vergüenza, no dijo qué, pero él tenía adicciones, y entonces él dijo, oren por mí. Y en el tiempo devocional, Dios le trajo a la mente a este joven, y si Dios te trae a la mente a alguien que está pasando por pruebas, situaciones difíciles, lo dijo en la iglesia y te lo trae a tu mente y es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado, y oras por esa persona, oye, mándale un mensajito o a lo mejor háblale por teléfono, porque dice que recibió esa llamada, y esa llamada fue su salida providencial, dijo él, para la tentación de esa noche. Desde entonces, dice Luis, comencé un proceso de restauración y hoy este joven es mentor de jóvenes que enfrentan desafíos similares. Entonces Dios siempre provee una salida, y a veces su forma es de forma sobrenatural, pero a veces va a ser a través de personas que simplemente te hablaron por teléfono en ese momento. Simplemente. Yo no sé si tú algún día, como me dijo un hermano, cuando estoy a punto de pecar, en la casa ponen música cristiana. Ay, eso pues no me da a mí, ¿verdad? ¿Cómo se me ganas de pecar? Porque ¿cómo voy a pecar tomándome una cerveza con una música cristiana de fondo? Mi esposo pone una música cristiana y yo allá escondido tomando una cerveza. Pues como que no puedo, ¿verdad? Pues por eso pongo música cristiana en su casa. Para que pequen menos sus hijos o la gente o usted mismo. Yo estaba ahí porque me mandaron una fotografía de una chamacona muy bonita y ya la estaba viendo yo ahí en el baño muy bonita, y de repente por ahí ponen música cristiana. Ya ni pecar puedo a gusto en el baño. Y eso pasa.
pues será de chiste, será de broma, será de risa. Pero Dios manda eso, ¿para qué? Para tu distracción y para que cierres en ese momento lo que estás haciendo, porque lo que estás escuchando de fondo, sea música cristiana, sea una oración, sea una alabanza, sea lo que sea, es sagrado y no pecar delante de eso. Entonces Dios siempre va a proveer de esas maneras y abre los ojos a la salida, porque Él ya proveyó una salida para tu tentación. Y vamos al número 5, hermanos, y aquí quiero concluir y quiero ampliarme un poquito más de tiempo, porque quiero explicarles algo muy importante en este pasaje de la Biblia. Sí, Pablo nos dice, hermanos, que tú debes de darle prioridad a la pureza. A la pureza. La pureza no solamente es una pureza física, una pureza de inmoralidad sexual, una pureza espiritual, una pureza en todo sentido. Pablo concluye exhortando a la iglesia de huir de un pecado que se llama la idolatría y de vivir en pureza. Quiero llamar la atención a la idolatría y quiero llamar la atención a la pureza. Él hace un llamado a no vivir una fe dividida. Saben, San Miguel de Allende, el Bajío y México en su conjunto es un país que tradicionalmente guarda mucho las fiestas paganas y las fiestas de adoración a ídolos que no son Dios. Y los festejos, ¿no? Nada más y nada menos. Miren, lo que voy a decir no tiene nada que ver con la libertad religiosa que tienen los católicos, que tienen los mormones o que tienen los testigos de Jehová y otras personas de expresar su fe. No me confundan en lo que estoy diciendo. Cada quien es libre de creer, ¿verdad? Lo que sea, ¿no? Lo que quieran ellos creer, cada quien es libre. Lo que yo estoy diciendo es que cuando ya vienes a la Biblia y tú conoces la palabra de Dios, entonces tú ya tienes conocimiento de lo que está correcto y lo que no es ¿qué? Correcto, ¿no? O sea, vamos a hablar desde ese punto de vista. No voy a hablar del punto de vista de la libertad religiosa. Cada quien tiene libertad. Pero México es uno de los países que tradicionalmente guarda todavía muchas tradiciones paganas. Nada más y nada menos, el día de ayer tuvimos una, ¿verdad? El día de ayer San Miguel de Allende y el Bajío y muchas de las comunidades de aquí festejan el 3 de mayo, que es la celebración a la Santa Cruz, ¿verdad? Que es una celebración, es un festejo, que por si ustedes no lo sabían, México y 5 países más de Latinoamérica son los únicos que todavía lo siguen festejando, a pesar de que la Iglesia Católica Romana lo quitó de su liturgia del calendario. O sea, ellos lo reconocieron en algún tiempo. ¿Sí saben la historia de la Santa Cruz? ¿Saben la historia más o menos? Una mujer llamada Elena, que después le hicieron Santa Elena, ¿no? Se encuentra con una supuesta cruz, que es la cruz de Cristo, se encuentra, y entonces esa cruz, ¿verdad?, la lleva ella por todas partes, por todo el mundo, y es la Santa Cruz. Hace milagros, etcétera, y todo lo demás. La iglesia lo reconoció por un tiempo, y después se dio cuenta que no era, así como muchas cosas que la iglesia dice, pues no son, o sea, déjame decirte que no son, o sea, no es milagroso, ¿no? No es ¿cómo se llama? No es la historia verdadera, déjame decirte lo que no es. Y aunque la iglesia católica diga que no era, el pueblo dice, pues a mí no me van a quitar la tradición esa, ¿no es cierto? A mí no me van a quitar esa creencia porque el niñito, o porque la cruz, o porque lo que sea, me hizo el milagro. A mí nadie me va a quitar que me hizo el milagro. Y entonces la gente sigue todavía adorando y sigue todavía, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Haciendo esos festejos. Pues México y otros países más de Latinoamérica son los únicos que todavía conservan esa tradición, que a pesar de que la Iglesia Católica ya la quitó de sus festejos y ya no lo reconoce como un evento sagrado, histórico y todo lo demás, México todavía lo sigue teniendo, el evento de la Santa Cruz. Por eso es que ahorita en la mañana ustedes pudieron ver en las iglesias católicas que la gente lleva sus ¿qué? Sus cruces, lleva ¿a qué? A bendecirlas, ¿no? Lleva sus cruces a bendecirlas porque es el día en que hace todo eso. Pero aparte, se pega con una tradición también en México y Latinoamérica, que es el Día de los Albañiles, ¿verdad? De donde festejan, ¿verdad? También el Día de la Santa Cruz, el Día también de los Albañiles, y festejan todo eso. Bueno, las iglesias cristianas, y aquí en San Miguel de Allende no es la excepción, y las iglesias cristianas en todo el Bajío y en parte de México, sufren esta parte que les estoy diciendo yo aquí, una fe dividida. Porque todavía hay cristianos que festejan las tradiciones de los ídolos todavía. Y Pablo estaba diciendo eso. Ustedes no deben de seguir festejando las tradiciones de los ídolos. Y ustedes dicen, caray, pero pues si yo no voy a la iglesia católica, o yo no tengo una imagen en mi casa, o yo no tengo una, no, había un hermano aquí en esta iglesia, cuando yo vine recientemente, había un hermano que todavía traía en su mochila, todavía traía una
una virgen de allá por allá por Jalisco, ¿verdad? Una virgen de esas que tienen un vestido muy largote así. Ustedes que fueron católicos, a ver, díganme. Un vestidote muy grande así. ¿Perdón? De San Juan, exactamente. Creo que era la de San Juan, exactamente. Una de San Juan por allá. Y entonces le dije, oye, hermano, le digo, entrando aquí a la iglesia, le digo, hermano, pues que hermano, que me le dio mis hijos, dice, para ver si me da suerte. Entonces, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible eso? Todavía. A eso es a lo que me refiero, dice Pablo. Para que me traiga suerte. Todavía, dice Pablo, están divididos ustedes en su fe. Hay personas que yo conozco en las iglesias cristianas que se ausentan, que se van, que festejan, que hacen. Aquí mismo en esta iglesia, otra vez voy a hacer referencia a esta iglesia. Aquí mismo en esta iglesia hay personas que me dijeron, hermano, y en esos tipos de festividades, celebraciones, nosotros no vamos a participar, Pero ¿qué pasa si yo vendo comida para todos los peregrinos? ¿Qué pasa si yo vendo comida y participo y allá afuera y todo lo demás? Pues ¿qué pasa? Pues dígame qué pasa, ¿no? Nada más dígame usted qué pasa. Entonces, Pablo dice, no tengan una fe dividida, porque muchos de los israelitas anhelaban ¿qué cosas de Egipto, hermanos? ¿Anhelaban qué cosas? Sus casas, sus pertenencias, su comidita, ¿cómo se llama? La cocina y todo lo que hacían. Y Pablo decía, ustedes están igual que el pueblo de Israel, decía Pablo, ustedes están igual. Anhelan todavía, iban en el desierto, Dios los iba guiando, Moisés iba adelante, la nube iba con ustedes, les daba maná del cielo, ustedes no tenían que trabajar nada. Cuando tenían, quiero tomar agua, y allá iban al agua, y ustedes tomaban agua, dice Pablo, el pueblo de Israel era privilegiado. Y aún así, en la primera de vuelta, cuando Moisés se descuidó y fue arriba a encontrarse con Dios para traer las tablas de los 10 mandamientos, ¿qué hizo el pueblo abajo cuando Moisés no regresaba todavía de allá arriba? ¿Qué hizo el pueblo? Se hizo un ídolo. Le dijeron a Aarón, oye Aarón, yo creo que tu cuñado allá, pues yo creo que ya no va a regresar porque ya creo que Dios ya se lo llevó directito al cielo. Oye, ¿tú crees eso? Yo creo que sí. ¿Y qué hacemos? Pues no sé, dice, no, pues pídele al pueblo que a ver, que traiga oro por lo pronto, dice, porque tú eres artesano, y fúndelo y a ver qué sale. Como si lo fundiera y solito se hizo el mono, ¿verdad? Pues entonces el Aarón, este amigo, ¿verdad? El Aarón que estaba ahí, dijo él, ¿saben qué? Pues voy a esculpir, y esculpió una estatua, ¿verdad? Un becerro de oro, ¿verdad? Era un toro, un becerro era. Y entonces el pueblo lo idolatró. Y estaban las fiestas, la algarabía y todo lo demás, y hacían danzas y festejando y todo, porque este Dios sí lo podemos ver, pero el otro Dios no lo vemos, pero este sí. Entonces Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Vamos a cortarle aquí la comunicación tú y yo, ve allá abajo porque el pueblo de Israel se desenfrenó y se está yendo en pos de otros dioses. Ve y haz esto porque hay infidelidad dentro del pueblo de Dios. Y ustedes saben la historia, lo que sucedió con eso. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice esto. Fíjense lo que dice la Biblia. Vamos a ir más adelante, por favor. Otro. Dice, ayúdenme a leerlo. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. ¿Se fijan? Huyan. Hombre huyendo. ¿Se fijan de la frase que yo tenía? Hombre huyendo. Siempre huye de las tentaciones. Huye. Dice, huye de la adoración a los ídolos. Luego dice, ustedes son personas razonables. A ver, Pablo dice, no recuerdo cómo dice Reina Valera. A ver, búsquenme Reina Valera. Primera de Corintios 10, hermano Alejo. 10:15. ¿Qué dice? Como a sensatos os hablo. A ver, ustedes son sensatos, dice Pablo. No le estoy hablando a gente que no conoce, no le estoy hablando a gente que está diciendo que desconoce la palabra de Dios. No. Como a sensatos, como a gente sensata les estoy hablando. ¿Ok? Y luego dice aquí esta traducción, dice, ustedes son personas razonables. A ver, ayúdenme a leer, dice, juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, no participamos en la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, no participamos del cuerpo de Cristo. Ahorita vamos a hacer eso, ¿eh? Aquí está la cena del Señor. Quiero que ustedes noten una cosa muy importante, hermanos, la cual la iglesia a veces no le pone importancia. Estamos hablando de la prioridad de la pureza. La cena del Señor nos hace puros, nos lleva a esa purificación. ¿Por qué? ¿Por tomarla y nos hace puros? No, porque es un examen previo de pureza. Cuando me acerco a la mesa, no me voy a acercar, así como cuando pecas en tu casa y escuchas la música mundana que te dije,
Y Jim, ay, la música, perdón, la música cristiana. Ay, la música cristiana puso mi esposa, ¿para qué pone la música esa? Y no me permite pecar a gusto. Igual la cena del Señor, no te puedes acercar a la cena del Señor si estás con pecado. ¿Sí me explico lo que estoy tratando de decir? Nos hace puros, ¿por qué? Porque es la conciencia. Pablo habla de la conciencia. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Pero Pablo dice a la conciencia, por motivos de conciencia, no te acercas, nadie se acercaría, se supone, a la mesa del Señor con pecado y decir, sí, me voy a tomar la cena del Señor, voy a tomar la comunión, total, pues tengo pecado y todo lo demás, porque dice Dios, cuidado con que hagas eso. Si haces eso, muchos están enfermos, debilitados, y otros duermen, o sea, están muertos, porque tomaron la cena del Señor indignamente. Eso es tomar la cena del Señor indignamente, con pecado no confesado en el momento de hacerlo. Entonces Pablo dice, a ver, cuando bendecimos la mesa del Señor, la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos de la sangre de Cristo? La respuesta es que sí. Y luego dice, y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? La respuesta es sí. Ok, vamos a seguir leyendo. Luego dice aquí, siguiente, Miguelito. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, de lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Ahora dice Pablo, piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer los sacrificios del altar? ¿Qué es lo que trato de decir? Todos, que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos. No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios y no a quién, a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte. Ándale, dice la Biblia, cuando participas de la mesa del Señor, bendices y eso te hace puro y participas con el Señor. Pero cuando no participas de la mesa del Señor, seguramente estás participando de la otra mesa. ¿De la otra mesa quién es quién? La mesa de los demonios. Escuchen un principio muy importante. En el universo no existe realmente el vacío. No hay un estado intermedio. Tú no puedes decir, si no vengo y participo de la cena del Señor, tampoco voy a participar de la mesa de los demonios, me quedo en medio. Tú no puedes quedarte nunca en medio. Cuando tú le das la espalda a uno, te vas del lado del otro. Y cuando le das la espalda al otro, te vas del lado de Cristo. No puedes quedarte en medio. Nadie puede caminar en medio de la vida cristiana. Ni a Dios ni al demonio. Ni a Dios ni al demonio. Voy en medio caminando yo. Ni a Dios ni al demonio. Nadie puede caminar así en la vida. ¿Sí no entendemos eso, verdad? Nadie puede caminar así. En la vida cristiana tampoco nadie puede caminar así. O caminas del lado de Cristo y te vas del lado del Señor, o le dices no a Cristo y automáticamente te pasas del lado de ¿quién? Del lado del demonio. Entonces dice, los que participan de esta mesa, lo que ofrecen son sacrificios a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte ¿con quiénes? Con los demonios. No quiero que ustedes tengan parte con ellos. Entonces, o participan de la cena del Señor y se arreglan sus cuentas con Cristo, con su vida cristiana, o están comiendo allá de la mesa allá afuera, están comiendo de la inmoralidad, de la codicia, de las tentaciones, están comiendo allá afuera de la mesa de los demonios. Por eso no se acercan a la mesa de Dios. Luego dice Pablo, a ver, vamos a ir más adelante. Luego dice Pablo, ayúdenme, ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. O sea, no puedes venir aquí a beber de la sangre de Cristo, no puedes participar un domingo en la iglesia de la comunión de Cristo y toda la semana por allá diciendo, bueno, me voy a empinar la cerveza, o me voy a ir allá con mis amigotes, o voy a ver esta pornografía, o voy a hacer esto o lo demás. No puedes beber de estas dos copas, dice, de la copa de los demonios. Y lo dice otra vez, hermanos, no pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. 22. ¿Qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Cuidado. Ya meternos en esos terrenos, cuidado. Ni Satanás lo va a hacer, ni el diablo lo va a hacer. Pablo concluye llamando una vida de separación y de integridad. Tu vida tiene que estar limpia, dice el Señor. Ahora, ¿por qué Pablo habla de la idolatría? ¿Por qué Pablo habla? Porque fueron los pecados que cometió el pueblo de Israel. Fueron los pecados en los que cayó. Codicia, ya los enlistamos ahí. Ahí los tienen ustedes en sus boletines. Codicia, inmoralidad sexual. ¿Cuál es la otra? Murmuración, tentar a Dios, etc. Todos estos pecados, incluyendo la idolatría, dice la Biblia que el pueblo de Israel cayó. Y la iglesia no tiene por qué caer también en estas inmoralidades. Y lo dice, ustedes son personas razonables. Ustedes son personas que están razonando, dice Pablo en el versículo número 15. Y habla acerca
de todas estas cosas. ¿Por qué dice Pablo que les habla como a sensatos, como a personas que están razonando? Porque Pablo los estaba desafiando. Si realmente son sensatos, dice, deben de considerar que lo que están haciendo no es correcto. Si no lo hacen espiritualmente, por lo menos acá arriba en su conciencia, ustedes deben de decir, oye, no tengo que ser tan descarado para venir a la iglesia y participar de la cena del Señor sin decir nada, y luego allá afuera participar también de la mesa de los demonios. No tengo que hacer eso. La misma conciencia no te permitiría hacer esto. La cena del Señor no es un simple recordatorio simbólico, ni es un ritual vacío. Es una participación real, dice la Biblia, en una realidad espiritual profunda. Y Pablo afirma que cuando bendecimos la copa y partimos el pan, no solo estamos haciendo memoria, sino que estamos participando activamente en su sangre y en su cuerpo. Pero aún más, Pablo nos revela una verdad poderosa. La mesa del Señor tiene implicaciones espirituales y afecta directamente el mundo invisible. Él compara la participación de la cena con los sacrificios a los ídolos, los demonios, y luego con los sacrificios paganos. Y en ambos casos, quienes participaban no solo comían comida, sino que también se unían espiritualmente a una realidad mayor. O se unían a Dios en la cena del Señor, o se unían a los demonios en las fiestas paganas. ¿Cómo termina este pasaje de la Biblia? A ver, vayamos para allá, por favor, hermanos. Creo que no lo tengo aquí. A ver, el siguiente minuto. No, ya no. ¿El siguiente? Ya no. Ok, muy bien, hasta ahí déjalo nada más. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, por favor, hermanos, en sus Biblias. Y vamos a ver cómo termina este pasaje de la Biblia. Lo voy a leer y vamos a concluir, ¿ok? 1 Corintios 10, perdón. Ahí déjalo, sí. 1 Corintios 10, versículo 23. Leímos el 22, ¿verdad? Pero vamos al 23, por favor. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que venden en la carnicería, coman, sin preguntar nada por motivos de ¿qué? De conciencia. O sea, acuérdense que yo les dije ahorita que Pablo está diciendo, si ya no te sirve la espiritualidad, dijo, entonces ahora utiliza tu conciencia. O sea, tú ni el más malo de los malos se acercaría a Dios con esto, ni el demonio. O sea, tú tienes que decir que por motivos de conciencia tienes que frenar tu vida espiritual. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, cuando comes comida allá afuera, que venden los mercaderes y que venden la carnicería y todo lo demás, tú no te andas preguntando si eso es sacrificado a los ídolos o no. Tú por motivo de tu conciencia las comes porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pero dice el versículo 27, ayúdenme, dice: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino ahora la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Ok? ¿Qué dice Pablo aquí en esta ocasión? Bueno, de hecho hay un capítulo completo que habla acerca de lo sacrificado a los ídolos, en el mismo capítulo aquí de Corintios. Y habla y dice lo que está diciendo aquí Pablo por motivos de conciencia. Si tú vas a la casa de alguien y te da alimento, tú lo tienes que comer. ¿Qué es lo que primero que hacemos? Oramos, bendecimos el alimento y no lo comemos. Dice, si una persona te dice, ese alimento fue sacrificado a los ídolos, ayer festejamos a Santa la Cruz, ¿verdad? Y lo festejamos y todo lo demás, y lo ofrecimos a ellos, y ahora te lo estás comiendo tú. Dice Pablo, por motivos de conciencia, de que tú no sabías que ese alimento era sacrificado a los ídolos, tú no tienes ninguna culpa. Tú has bendecido los alimentos y no tienes ninguna culpa. ¿Cuándo es cuando tu conciencia te dicta que no debes de hacerlo? Cuando lo sabes. ¿Cuándo lo sabes? Lo sabes. Y tu vecino
hizo el sacrificio para los ídolos y te invita a comer. Oye, Miguel Ángel, ven porque mira, hice un rico menudo, o hice un rico pozole, o hice rico tamaliza y todo lo demás. Y mira, lo hicimos lo que me sobró y quiero que tú seas uno de los bendecidos para comer toda esta comida bien rica porque me sobró mucha. Y lo hicimos para el santo fulano de tal. Dice la Biblia que aunque ores, no se le va a quitar lo dedicado a los ídolos. ¿Sabes por qué? Por la conciencia. Pues por la conciencia, pues. O sea, si tú dices, no, pues a mí no va a hacer daño, yo puedo ir a comer y mira, no va a pasar nada, no voy a atragantar ni nada por el estilo y todo lo demás, y puedo comer, y hasta comes, y a lo mejor no te pasa nada en ese momento, ¿verdad? Pues dices tú, pues no me pasó nada la primera vez, yo creo que la segunda vez tampoco me va a pasar nada. La Biblia dice, entonces no lo hagas por lo espiritual, hazlo por motivo de la conciencia. Cuando tú ya sabes que es algo sacrificado a los ídolos, no participes de ello. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque al momento de participar en la mesa de los ídolos, rechazas la mesa de ¿quién? La mesa del Señor. Así de sencillo, dice Pablo. Así de sencillo. No puedes estar en medio. O estás del lado de la mesa del Señor, o estás del lado de la mesa de los demonios. Y Pablo concluye diciendo, cuidado con caer. No vaya a ser que el que piense que está firme, mire que no caiga. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Bueno. La gente que todavía está en estas tradiciones, yo no dudo de su fe, ni dudo de sus motivaciones de corazón y sus pensamientos. Todos tenemos completa libertad de ir a la iglesia que querramos mejor o que mejor pensemos que nos conviene. Pero Pablo dice, una vez que tú ya conoces la palabra de Dios y ya estás en el camino de Cristo, regresar a las prácticas de donde tú venías, era regresar a Egipto, como en el caso de los judíos, regresar a Egipto anhelando las cosas del pasado, y Dios dice, eso no lo puedo yo tolerar, eso yo no lo puedo permitir. Y Pablo nos dice, estas advertencias y estas aplicaciones para el día de hoy. Quiero que ustedes cierren sus ojos, por favor, y vamos a orar. Y vamos a tener una palabra de oración sobre esto que estamos hablando. Ustedes cierren sus ojos y yo voy a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra viva y tu palabra eficaz. Ayúdanos a no caer en el orgullo espiritual y a reconocer tus advertencias y a caminar siempre en obediencia. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu gloria, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, aquí por estos varones y estas mujeres que estamos aquí ahora, Señor, que permanezcamos fieles y firmes en tu palabra. Tú nos dices, Señor, que tú nos has dado muchos privilegios, como ya lo vimos en el pasado, del pueblo de Israel, de la iglesia y de nosotros. Luego nos presentaste los pecados que cayeron ellos. Luego nos explicaste por qué propósito escribes estas cosas en la Biblia, para advertencia de nosotros, dice la palabra. Luego nos das una promesa en medio de las tentaciones que tenemos, para salir huyendo de todas las tentaciones, porque no hay tentación que no podamos resistir, soportar. Y esta última palabra nos dice que nosotros como creyentes debemos de permanecer en pureza. Que la prioridad número 1 sea nuestra pureza espiritual. Pablo concluye exhortando, Señor, a la iglesia a huir de la idolatría y de vivir en pureza. Yo no sé, Señor, cuántos de aquí, los que estamos acá ahora, han participado, hemos caído, hemos tenido algunos de estos pecados que hemos mencionado acá, incluyendo la idolatría, o participar de la mesa, que no es la mesa del Señor. Pero Padre, yo te pido, y ustedes pídale también al Señor en su corazón, si hemos caído en este pecado, Señor, abiertamente, perdona nuestros pecados. Señor, queremos pedirte perdón porque entendemos ahora que la cena del Señor, la mesa de la cena del Señor, es una mesa que es tan poderosa, que derriba fortalezas, que destruye el mundo espiritual y que combate las huestes espirituales de maldad en una región, en un lugar donde se practica la cena del Señor. Padre, San Miguel de Allende es un lugar de idolatría.
Es un lugar donde las personas levantan altares, donde las personas caminan sobre idolatría, Señor. Bien, pues el pequeño rebaño como este y las iglesias que pertenecemos, evangélicas, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, debemos de participar cada vez más de la cena del Señor para destruir esas fortalezas espirituales que se levantan en contra de la iglesia. Señor, ayúdanos a ser fieles a tu palabra y cumplir siempre con el propósito de tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén, Padre Santo. Amén. Amén, Señor.